Bueno, entonces para empezar, ¿cómo definirías tú lo que es un duelo así bien general? Como para ir yendo desde lo más Mm. general a ir especificando, ¿no? Desde lo más general, yo definiría el duelo como este proceso que acompaña la pérdida de algo, ¿verdad? Sea la pérdida física de algo, o de alguien, o sea, la idea de algo, ¿verdad? O la expectativa, o el sueño, o eso que se soñaba, se anhelaba que se iba a dar y a las finales no se da, ¿verdad? Entonces es un proceso. Y ya cuando hablamos de que se trata de un proceso, entran también componentes como tiempo, ¿verdad? Como que no es algo lineal. Y eso un poco de manera súper general. Entonces, ahora vamos a empezar el tema del duelo o sea, ¿en todos los duelos el proceso para superar sigue las mismas etapas o cómo es el trip ahí? O Sea, que sea, una ruptura, la pérdida de un sueño. No sé si, por ejemplo, dejar tu país por algo cuente como tener algún tipo de duelo. total, total. O sea, yo lo Eh, definiría como te digo, como la pérdida de algo. Se esperaba estar con esa persona, y ir a ese país, recibir la visa, etcétera, etcétera, y luego a las finales no llega, ¿verdad? Ahora, tu pregunta es súper interesante porque dices, bueno, se da de la misma manera en todos los casos. Desde mi orientación psicoanalítica, ¿verdad? Yo diría que en esencia el proceso del duelo se trabaja de maneras muy similares, independientemente de qué tipo de duelo sea. O sea, me refiero que una ruptura amorosa, como tú comentabas, o la pérdida de un trabajo, o el fallecimiento de una persona querida, si bien son eventos diferentes, ¿verdad? Muy diferentes, la manera en la que lo puede vivir el sujeto suele ser muy parecida, ¿verdad? Porque hay esta pérdida. Y al momento que se pierde, desde el psicoanálisis, que es esta corriente que a mí me apasiona y me encanta, no sé qué tanto han leído o escuchado, pero apunta a que al frente de esta falta queda un vacío en nosotros, en la persona, ¿verdad? Y es justamente el encuentro con ese vacío que causa todo este malestar y este sufrimiento ¿y ahora qué pasa? ¿Qué hago? ¿Verdad? Y es interesante porque no solo se trata de perder a esa pareja o ese amigo, ¿verdad? O a esa oportunidad de trabajo, me despido de mi país, sino también perdemos algo de nosotros. Entonces, por eso es que se puede volver un proceso tan complejo, porque no solo nos toca ir un poco tramitando la pérdida de eso otro externo, sino también de quién era Ale, o quién era Nati, o quién era Efraín, ¿verdad? Con esa persona, o con ese sueño, o en relación a eso que ya no está o que no se va a dar. Y Y esto puede relacionarse un poco a lo que es el tema de las etapas del duelo, Mm. porque si bien tengo entendido las hay 5 etapas del duelo, las cuales serían la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Claro, o sea, yo creo que esas son como maneras en las que nosotros podemos nombrar o lograr identificar tal vez qué es lo que está más presente en esos momentos de nuestra vida, ¿verdad? Porque sí, efectivamente, como les decía hace un rato, definiendo el duelo como este proceso, es algo que va cambiando, que tal vez ustedes dos también han vivido duelos y saben que un día es una cosa y el día siguiente es otro, o al menos en el mismo día, a veces en el mismo día cambian las cosas, ¿verdad? Entonces puede ser que en un momento esté muy enojado, o luego no quiera creer que pase, ¿verdad? Entonces es interesante porque usualmente se puede dar que haya un orden, pero también se puede dar como un desorden, como que tal vez se van presentando de distintas maneras. No siempre es algo que es como una regla, pero lo que sí creo que es importante resaltar es que sobre todo esta parte de la negación suele siempre presentarse o tiende a presentarse casi siempre porque nos toca enfrentarnos con el, bueno, ya tengo que aceptar que esa persona ya no está, ¿verdad? Que suele ser una de las partes más difíciles de vivir el duelo, el aceptar que ya no está, ¿verdad? Que ya no se va a construir lo que se creía que se iba a construir, que todas estas expectativas se quedan en el aire y ahora qué hago, ¿verdad? Siempre suele ser eso un poco lo primero que se siente o que se vive, el no lo puedo creer, ¿verdad? No lo puedo creer y no lo quiero creer también. claro, aquí relacionando un poco. Yo me acuerdo que en su momento yo te escribí en WhatsApp esta pregunta, Mm. relacionándolo. Bueno, esta pregunta que era más o menos, y en tu mente, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Hay algún tipo de hormona de neurotransmisor que, no sé, baje los niveles cuando se pierde a alguien querido, ya sea de la forma que sea? O sea, la ciencia específica no sabría comentártela, Ale, tendríamos que investigar. Yo asumo que ha de ver si se puede vivir como un shock,
como altos niveles de estrés en el cuerpo y ya podemos un poco saber, bueno, qué pasa en el cuerpo cuando está estresado, cómo no se descuidan ciertas partes o ciertas hormonas o ciertos niveles, pero ciertas cosas se elevan, otras cosas bajan y solo cuando logramos estabilizarnos, tranquilizarnos, desestresarnos, todo esto un poco se empieza a nivelar. Entonces, lo que sí creo que pasa es como, no me atrevería a decir un desbalance, pero sí hay como que este cambio hormonal, porque es un shock que se puede vivir a veces, ¿verdad? Sobre todo cuando es algo que no se esperaba. Entonces, Claro, ahí llega el shock en el cuerpo, el estrés. Y ahora lo que también tenemos que recordar, si ya estamos poniendo súper técnicos, es que al final del día el cerebro tampoco es que sabe descifrar todo, sino que un poco va recibiendo la información como va pasando, ¿verdad? Entonces nosotros somos un poco los que a través de todo este trabajo mental vamos definiendo qué es lo que se siente, pero en un principio ha de ser miedo, o ha de ser tristeza, o ha de ser frustración, y eso es lo que activa la respuesta en el cuerpo, que ha de ser, Alessandro está estresado. Alessandro tiene miedo. Entonces, ¿qué pasa en el cuerpo? No sabe por qué tienes miedo. No sabe saber que no es que te está persiguiendo un oso, sino que perdimos a algo hermoso, ¿verdad? Entonces, la respuesta del cuerpo es un poco así, fisiológica y responde a estímulos. Entonces, yo diría, me atrevería a decir que va un poco por ese lado, ¿no? En cómo también lo vive el sujeto, va a informar cómo responde el cuerpo, ¿verdad? Porque tal vez ustedes conocen personas que viven un duelo y tal vez no lo viven tan intensamente como otras personas, ¿verdad? Puede ser que a veces una muerte inesperada sea un shock mucho más fuerte que tal vez una que se viene preparando, ¿verdad? Una que tal vez se sabe que tal vez esta persona ya es una persona muy mayor. Entonces, de cierta manera, igual, no digo que nos podemos preparar al 100% como tú decías, Ale, porque es imposible. Al final del día es un vacío con el que nos enfrentamos y hay que ir viendo, bueno, qué hago yo con ese vacío, pero sí creo que puede influir también cómo se da esa pérdida, ¿verdad? En qué contexto se da y qué tan preparado o qué se esperaba tal vez que sea así. claro, Bueno, es importante está todo lo el que dicho. mencionaste del shock, porque muchas veces como que empieza ahí, sobre todo si es inesperado, Mm, y muchas veces hasta uno tiende a sentirse un poco mal porque dentro del shock no reacciona, es como ujú, no te importara, entre comillas, o no te afectara, y tú empiezas como, ¿por qué no estoy, por qué los demás están llorando y yo no estoy llorando? mm. Y es como que, porque estás en esa etapa de shock, ¿no? Pero todavía como que no lo procesas. Claro, y ahí yo creo que entraba un poco también esto que mencionaron hace un ratito, de tal vez hay algo de negación muy inconsciente ahí, ¿verdad? De este proceso de también, ¿qué es lo que pasó? Escucharlo, interiorizarlo y dejar que la mente lo procese, ¿no? Y bien ese ejemplo que tú traes, que sí, efectivamente, a veces pasa la pérdida y la persona no empieza el duelo hasta luego. Pasan días, ¿verdad? Hay muchos testimonios de personas que no, yo lloré recién al mes, cuando pasó esta cosa nada que ver, me acordé y fue como que recién empezó esta aceptación de que efectivamente esa persona ya no está. Entonces, es muy caso a caso, también creo yo, o sea, cada uno vive los duelos de su manera particular. eh, y por eso también creo que hay que respetar el proceso del duelo, ¿verdad? Porque a veces, no sé si les ha pasado, que tal vez ustedes conocen a alguien que está pasando este proceso de duelo y ustedes un poco los ven estancados o ven que tal vez no están haciendo mucho para salir de ahí, pero bueno, también es el tiempo y el proceso de esa persona, tal vez nosotros lo podemos manejar diferente. Entonces, es complejo en ese sentido. Creo que también nos puede dar un poco de miedo o incertidumbre el preguntarnos qué hacer frente a alguien que está viviendo un duelo, ¿verdad? ¿Cómo se acompaña a alguien? ¿Qué es lo correcto de decir? ¿Qué no le debería decir? Como que estas cosas, no es de lado y lado también, como que esta incertidumbre de, bueno, ¿cómo se maneja? ¿Cómo abordamos? Y creo que eso también está muy relacionado, y no sé qué piensan ustedes, me interesaría escucharlos, con este tabú de no hablar de la muerte, ¿verdad? De que casi no se habla de la muerte, al menos en mis contextos. Es muy raro que se hable de la muerte como algo casual, que estemos sentados en una mesa conversando sobre la muerte. Entonces, cuando se presenta, por ejemplo, aún es más horrenda, es más sin cara. Me imagino como los Dementors de Harry Potter, ¿no? Estos monstruos que no sabemos qué te van a hacer.
¿verdad? Porque nunca se los nombra. Cuando llega a Pues, pasar un evento básicamente traumático, es como Mm, que muy incómodo mencionarlo, porque total, tipo, incluso puedes mencionarlo sin querer hacerlo, porque por ahí se te sale un tema relacionado y se exacto. termina vinculando con ese tema que es muy extraño, ni siquiera sabes cómo cuidar bien tus palabras. Sí, sí, eso es también súper interesante porque a veces tú piensas que estás siendo muy cuidadoso, cuidadosa y tocaste un tema así, nada que ver, pero ese tema le hizo acuerdo a esa persona de lo que pasó. Y o se no abre sé si, otra vez esa llave, ¿verdad? o no sé si les ha pasado que fallece alguien y es como, tú sabes que ya no está. Mm, Es como que ves a una persona luego de mm, que se parece, que es idéntica, es como que por 5 segundos tu cerebro te hace creer mm. y ahí es como que también de la nada te choca otra vez. Sí, bueno, yo conversé un poquito con Alessandro en la U sobre esto cuando él me estaba preguntando como que qué tema te interesa y yo le dije que esto, o sea, la muerte, el duelo, porque me parece súper como interesante y curioso, me interesa muchísimo esto de cómo el duelo, o la palabra en inglés que es el grief, ¿verdad? Como que todo este sentimiento que acompaña el duelo puede aparecer en cualquier momento, ¿verdad? Justo hoy día vi un video que decía que, bueno, cuando tú pierdes a alguien, no es solo una vez que lo pierdes, sino todos los días, prácticamente, ¿verdad? Justamente por lo que tú dices, que mencionas algo y lo hizo acuerdo y, ay, cierto, esa persona ya no está aquí, ¿verdad? O ya no estoy con mi novia, ¿verdad? Y qué triste. Entonces, este recordatorio, pero también en ese recordatorio está como que ese amor y está lo que queda de ese vínculo. Eh, entonces, creo que de cierta manera tramitar el duelo también es permitirse sentir y darle lugar todavía a esa persona que tal vez ya no está, sea físicamente o porque fallecieron o porque ya no está en mi vida porque ya no es mi pareja o porque yo ya no estoy ahí porque ya no es mi lugar de trabajo, pero permitirse también como honrar ese sentimiento que se tiene hacia eso que tal vez ya no existe, ¿no?